Muy bien, estamos allí. Entonces, estamos hablando acerca de la Biblia. Hemos entendido algún principio importante que hemos tratado de compartir, tenemos dos aspectos del hábito y de la vida cristiana. El primero tiene que ver con la oración, ¿verdad? Y el segundo tiene que ver con la palabra, algún principio básico que hemos tratado de desarrollar, fundamental, es la leche, es el ABC del cristiano. Cuando yo oro, entendemos que cuando yo elevo mi oración al cielo, entonces yo estoy hablando con Dios, pero cuando se trata de leer la Biblia, entonces es el momento en el que Dios va a hablarme a mí. Y aquí podemos detenernos para tener de alguna manera una aplicación práctica. Por lo general los creyentes queremos siempre hablarle a Dios cuando oramos, ¿no? Pero muchas veces estamos cerrados a que Dios nos hable a nosotros por medio de la palabra del Señor. Entonces, por eso hemos tratado de hacer un énfasis fundamental de la importancia de permanecer fundamentalmente en las Escrituras y en la Biblia y entender que ella debe ser el último árbitro sobre toda circunstancia. Ella es la que debe dictar nuestra fe, nuestra práctica, nuestra doctrina. Deben salir nuestros conceptos de la Biblia. ¿Qué significa esto, pastor? Claro, necesitamos tener capítulo, libro, versículo, de alguna manera para poder sostener nuestras creencias y nuestras prácticas conforme a las Escrituras. Entonces, estamos estudiando, yo creo que vamos a terminar lo que estamos planteando acá, y luego vamos a avanzar con algunos textos que tengo preparados para hoy. Muy bien, la Biblia, decíamos que estamos en el punto 7, si lo ves, la Biblia le ayuda a no pecar. Salmo 119, 11, estamos en un pequeño repaso, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para yo no pecar contra ti. De manera que la importancia, decíamos un principio importante, decíamos, bueno, aquel pensamiento que dice de la siguiente manera: bueno, la Biblia en la mano está bien, la Biblia en la mente mejor. Pero la Biblia en el corazón, mucho mejor. De manera que es importante llevar la Biblia, es importante tener una Biblia. De hecho, no estamos hablando tan literal como tenerla. Tener la Biblia en la mente es muy importante, pero sobre todo que podamos tener la Biblia en el corazón. Esto es lo que dice el Salmo 119, 11. ¿Qué significa guardar? No es que tomamos la Biblia y la metemos debajo de un cajón hasta el próximo domingo que no la volvemos a ver más. Significa que cuando esa palabra hebrea de guardar significa básicamente, cuando dice he guardado tus dichos, no está diciendo que tomo la Biblia y lo anoto, no. Tiene la idea de practicar la palabra del Señor. Cuando dice guardar, es que la estoy practicando, la estoy llevando a cabo en mi vida personal. Debo hacer la Biblia práctica en mi vida. Entonces es lo que dice, en este sentido, la Biblia, la teología tiene que ser práctica. Necesito aplicar la Biblia a mi vida para que me pueda ayudar a tener una vida práctica y a no pecar. El punto número 8 dice, la Biblia le ayuda ¿a qué? A crecer. Y este pasaje lo hemos trillado y lo hemos estudiado, lo debemos saber de memoria. ¿Qué dice? Toda la Escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios y sobre todo, ¿qué dice? Que es útil. ¿Útil para qué? Para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios, evidentemente, tanto el hombre como la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Permíteme que podamos regresar a alguna de las enseñanzas que hemos tenido. Escúchame algo. Hay un aspecto del mundo eclesiástico en el que estamos viviendo hoy. Tenemos muchas personas intelectuales, y no estoy diciendo que esté mal en alguna manera el ser intelectual, pero la Biblia tiene que tener la capacidad, de hecho tiene la capacidad de poder transformar nuestras vidas. ¿Qué hago con la Biblia? Esa palabra utilidad la utilizo ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la Biblia no debe ser un libro que tomemos meramente intelectual. La única que tiene la capacidad de corregirnos, ¿qué más dice? De enseñarnos, de redarguirnos, es decir, de dar una exhortación firme a nuestro corazón y a nuestra vida, es únicamente la palabra de Dios.
Por eso es que estamos haciendo un énfasis fundamental sobre la palabra del Señor. Bueno, los que nos miran y los hermanos que están aquí pueden ir a los videos y hemos dado argumentos suficientemente pesados y fuertes por la cual hemos dicho que no es una buena hermenéutica cuando comenzamos a tomar de los aspectos históricos, de los aspectos patrísticos aún de los aspectos confesionales, que no estamos abiertamente desacuerdo con las confesiones, pero las confesiones y la patrística no pueden marcar la línea doctrinal y hermenéutica. La Biblia debe ser el último árbitro. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Yo debo cimentar todo bajo la palabra del Señor. Fundamental, porque ¿qué es lo que va a dar y a traer crecimiento a mi vida espiritual? ¿Qué va a ser? El estudio minucioso, exegético, constante de la palabra del Señor. Entonces, la Biblia es la que tiene la utilidad, ¿verdad? Ahí colocamos para redarguir, para enseñar, para corregir, para redarguir, instruir en justicia. Quiere decir que la Biblia nos reprende. Tenemos un enunciado a continuación que dice de la siguiente manera: el que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, es decir, capacitado para toda buena obra. Dame la atención conmigo, por aquí importantísimo. Es imposible que alguien que lea la Biblia con devoción no sea transformado. Es imposible que alguien que lea la Biblia con devoción. Podemos estudiar la Biblia de diferentes maneras, de diferentes enfoques. Necesitamos hacer una diferencia en lo que significa un devocional. ¿Qué hago cuando tengo un devocional? Tomo un versículo, lo leo, ese versículo lo tomo y digo, wow, esa palabra habla a mi vida. Lo puedo aplicar a mi vida de esta manera. Eso es devocional. Tomo la Biblia de una forma devocional. Segundo, ¿cómo puedo tomar la Biblia como un estudio bíblico? Ahora, la pregunta, ¿es lo mismo un devocional que un estudio bíblico? No. En un estudio bíblico tengo que profundizar en la investigación del texto. Debo tratar de ir más allá del texto, en su contexto histórico, ahí valga, gramatical, ¿ok? El aspecto cultural del pasaje, por qué se escribió, a quién se escribió. Mire que terminamos la parábola del hijo pródigo, ¿se recuerda? Viste que tomamos algunos elementos culturales, como por ejemplo, las mujeres. ¿Cómo eran las mujeres en el tiempo de los judíos? Eran mujeres bajo un bajo perfil en la sociedad. Cuando el papá corrió, los judíos por lo general, hombres ancianos, no corren, no pueden correr. Y tienen una serie de situaciones que eran de carácter religiosas y culturales. Y esos aspectos culturales e históricos, y aún los gramaticales, que deben ser los de mayor peso, nos ayudan para poder tener una hermenéutica balanceada. Cuando hago todo esto, este ejercicio exegético, que es el fundamental, cuando hago un ejercicio hermenéutico, exegético, con una armonía de la Biblia, ahí estoy estudiando la palabra del Señor. Entonces, una cosa es el devocional, otra cosa es el estudio bíblico, pero también hay otro aspecto. En el caso de los predicadores, ¿qué hacemos? Estudiamos la Biblia para poder predicarla. Llevan matices diferentes, ¿te das cuenta? Llevan enfoques diferentes y hay miles de enfoques con el cual podemos tomar la escritura. Uno de los peores que estoy viendo ahora es el aspecto apologético, donde una persona toma la Biblia para poder hacer defensa con mucha agresividad y entonces se deja el aspecto devocional de la Biblia y toma el aspecto apologético para poder hacer supuestamente apología y defensa, pero termino saliendo de mis casillas como cristiano por hacer apologética. Y uno de los principios de la apologética es la mansedumbre. Dice la Biblia que debemos estar preparados para presentar defensa, pero la frase preposicional que antecede es con mansedumbre. Para presentar defensa con mansedumbre, es decir, yo debo principalmente tener mansedumbre a la hora de defender la Biblia. Pero la pregunta, pastor, ¿hay personas que pueden tomar la Biblia para contender? Sí, muchas personas toman la Biblia para hacer contienda. Pero según esto, la Biblia nos hace crecer, es útil para redarguirnos, para hacernos crecer. Muy bien, la Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. Permíteme, porque ya estamos dando los últimos matices de este estudio. ¿Es la Biblia completamente suficiente en nuestras vidas? Sí. ¿Qué piensan? Sí. Claro que es suficiente.
Y eso significa que no necesitamos de un pastor o de un maestro bíblico. No significa eso. Eso no es lo que significa. Para eso la misma Biblia enseña que Dios ha establecido a maestros y a pastores para poder guiarnos en la enseñanza de la palabra del Señor. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que es la Biblia tan suficiente que yo puedo personalmente con mi Biblia tomar mi Biblia y permitir que el Espíritu de Dios me ilumine. ¿Te recuerdas que hemos hecho una diferenciación entre lo que es revelación e iluminación? Decíamos que hoy no tenemos revelación. Ningún ser humano hoy tiene revelaciones, tenemos iluminaciones del mismo texto, de lo que ya está escrito tenemos revelación. Y por ahí la iglesia de turno dice que el papado, ustedes saben la doctrina del papado de la iglesia de turno, ellos dicen que cuando el papa habla ex cátedra, entonces él está siendo inspirado por Dios. Y esto no lo vemos verdaderamente. Estuvimos viendo un pasaje en Efesios capítulo 2 y versículo 20, y dice la Escritura de manera categórica que nosotros estamos cimentados bajo el fundamento de los apóstoles, y que dice, y de los profetas, es decir, que nuestro fundamento está en los apóstoles y los profetas. Y decíamos a propósito de esto que la Biblia fue escrita específicamente con personas que tuvieron un contacto directo con Dios, con el Dios del Antiguo Testamento y con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Escribió la Biblia otra persona que no fuera judía? No, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por lo general. ¿Quiénes escribieron? Por lo general, judíos. Y evidentemente eran personas que tenían un contacto en un tiempo y en un propósito con Dios. ¿Te recuerdas que hacíamos una pregunta? ¿La Biblia fue escrita en qué periodo, más o menos, aproximadamente? En 1500 años. Un periodo aproximado de 1500 años que fue escrita la Biblia. Diferentes épocas, diferentes tiempos, pero diferentes lugares, pero toda la Biblia guarda una armonía. Guarda una armonía. Permíteme acotar un punto que lo hemos venido trillando también, importante. ¿Cuál es nuestro argumento de peso para decir que en este sentido es la Biblia sola la que debemos considerar? Sola, completica, pastor, sola. Ella es el fundamento. ¿Completa sola? Sí, sola. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la razón? Hay algunos detractores a los que pensamos de esta manera, nos llaman soloístas bíblicos. Es decir, que nosotros, la Biblia y el Espíritu Santo. Y tú no tienes un concilio o un magisterio que esté por encima, que establezca pautas. Respecto a eso, nuestra argumentación es la siguiente. La razón es que no, porque si somos consecuentes, una de las razones por la que nuestro canon cerrado de 66 libros, ¿por qué confiamos en ese canon de 66 libros cerrados? Bueno, porque confiamos que ha sido escrito por ¿quiénes? Por apóstoles. Claro, pero ¿quiénes lo escribieron? Apóstoles específicamente. Personas que tuvieron de alguna u otra manera una participación directa. Imagínate, ¿quién escribió la mayor parte del Antiguo Testamento, por lo menos el Pentateuco? ¿Quién lo escribió? Nada más y nada menos que Moisés. Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esos libros, ¿por qué? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Nada más y nada menos. El mismo Moisés que estuvo en la montaña con Dios lo escribió. Luego, posteriormente, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Profetas menores. ¿Quiénes eran ellos? Americanos, suramericanos, europeos, judíos. Pasamos al Nuevo Testamento. ¿Quiénes escribió el Nuevo Testamento? Los mismos apóstoles, que de alguna u otra manera tuvieron una... Entonces, pastor, ¿ese es el argumento suficientemente de peso para poder descansar en esa escritura? Claro que sí. Ahora, aparte de ellos, de los escritores bíblicos, 49 creo que en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Sí, 39 y 27. Ok. Muy bien. Podemos descansar en este canon cerrado de 66 libros. Y pastor, y luego después de allí podemos acudir a la patrística, a los que estuvieron más cerca de la iglesia infante del primer siglo. Ya la cosa se pone un poquito difícil, ¿no crees? Bueno, hay escritos muy antiguos que datan del primer siglo, pero después del año 300 en adelante, madre mía, la patrística, por ejemplo, es un mar de confusión. Y a propósito, la cuna de eso es el catolicismo romano. ¿Podemos descansar allí?
La pregunta, ¿eran hombres pecadores como tú y como yo? Sí. Ajá, ¿y los apóstoles fueron hombres pecadores como tú y como yo? También. Pero ¿qué hace la diferencia? Decíamos que la Escritura tiene dos aspectos. ¿Cuáles son los dos aspectos de las Escrituras? El aspecto humano y el aspecto divino. Toda la Escritura es inspirada, ¿qué dice? Por Dios. Es el término griego theonustos. Es decir, ha sido inspirada por Dios la Biblia. Ha sido exhalada, ha salido de Dios. Y descansamos en eso. Pero los apóstoles, a ver, cuando los apóstoles estaban escribiendo a mano, ¿qué estaba sucediendo? La Biblia. Hablo específicamente de los libros de la Biblia, la Escritura. ¿Estaban siendo inspirados ellos? Sí. ¿En ese momento eran pecadores? Claro. Y luego después, porque este es un argumento que la gente comienza a colocar, y luego después, cuando no estaban siendo inspirados, ¿eran pecadores? Sí. Y si ellos escribían otra cosa que no tenía nada que ver con Dios, ¿eso era una autoridad? No. Segundo elemento en el que podemos descansar, la armonía de las Escrituras. La Biblia siempre ha dicho en matemáticas, son como un acorde que tiene 3 notas. Si estuviera allá aquí le preguntaría, pero creo que el acorde de Do se forma con Mi, con Mi y Sol. Cuando tú tocas esas 3 notas, hay algo que sucede que se llama armonía. Cuando combinas Do, Mi y Sol, te toca el acorde de Do. Ahí tenemos que armonía. La Biblia es música. La Biblia tiene armonía, no tiene contradicciones entre sí misma. Es imposible que la Biblia tenga contradicciones. La Biblia no puede afirmar una cosa en un lugar y afirmar lo contrario en otro lugar. No tiene contradicciones de ningún tipo. Yo creo que el problema, ¿sabes en dónde está? En los intérpretes. No sé si tú me estás siguiendo. Entonces, la armonía de la Biblia. Podemos confiar en otro libro o en otro concilio o magisterio que, aunque pueda decir muchas cosas que son similares a la Biblia, podemos descansar que hay infalibilidad y hay inerrancia en ello. No. Entonces, estos argumentos que yo estoy tratando de compartirles a ustedes son elementos con suficiente peso para tú y yo descansar en la Escritura. Hay hombres con buen corazón. Venga, voy a colocar un ejemplo muy tangible para nosotros hoy. Cuando el predicador, el pastor, donde quiera que esté, cualquiera que sea, predica, ¿puede equivocarse? ¿Qué piensas tú? Sí. Claro que se va a equivocar, puede que se equivoque en la interpretación. Nosotros no podemos hacer la palabra del pastor como palabra de Dios. La palabra del pastor no es palabra de Dios. Pero cuando ese hombre se para y cita la Escritura, entonces está predicando la palabra de Dios. Y si lo que el texto dice concuerda con lo que el portavoz dice, entonces podemos descansar o no podemos descansar. Pero si lo que el texto dice entra en contraproducencia, está en contradicción con lo que el portavoz dice, ahí sí ya es diferente. Por eso es que usted, y esto es soga para mi cuello, cuando yo estoy predicando, usted no se debe quedar con lo que yo estoy diciendo. Le doy un buen consejo. Traiga una libreta y papel. El pastor cita este texto. Vamos a ver si lo cita en su contexto. Habló de este pasaje. Dijo que esta era la palabra griega aquí. Voy a consultar a ver si lo que él me está diciendo es o me está metiendo gato por liebre. Pero si el hombre lo que me dijo está en el texto, venga, eso es palabra, Señor. ¿Sí me entiende lo que trato de decir? Hermanos, quiero hacer un énfasis en descansar solamente en la Escritura. Punto número 9 dice, ¿le cuesta tener fe a veces? Claro, a todos. ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe según Romanos 10:17? Un pasaje súper conocido. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi fe no crece cuando yo estudio la historia. Mi fe no crece cuando yo estudio los concilios. Mi fe no crece cuando yo estudio la patrística ni cuando estudio un comentarista bíblico. ¿Cuándo crece mi fe? Cuando yo me dedico al estudio
de la misma palabra del Señor. Cuando yo oigo la palabra del Señor, cuando yo me meto en la palabra del Señor. Me voy a detener porque este es un discipulado, una enseñanza práctica. No me respondas, pero quiero que pienses y medites en este momento. ¿Con cuánta frecuencia te relacionas con la Biblia? Tú y la Biblia. ¿Conoces tu Biblia? ¿Sabes qué significa conocer nuestra Biblia? Que yo estoy sentado y escucho un pasaje y yo sé hasta qué lado de la hoja de mi Biblia, de qué lado es ese pasaje. Tú me dices Romanos 3:23, es muy sencillo, yo sé ese. O Juan 3:16, pasajes archiconocidos. Me pueden venir un montón. Yo te puedo decir que mi Biblia sí está del lado derecho o del lado izquierdo. Más allá de que sea pastor, es mi trabajo, es mi oficio. He sido llamado para esto. Lo que te estoy diciendo es que tiene que llegar a un punto que nuestra conexión con la Biblia tiene que ser esa conexión con la Biblia. Esa afinidad que debemos tener con la Escritura, tú y yo. ¿Tienes afinidad con la Biblia? Si yo te digo del Nuevo Testamento, que me digas el propósito de cada uno de los libros, tendrías tú la capacidad de decir, bueno, Mateo habla de este tema. Recuerda que los evangelios no hablan del mismo tema, aunque pareciera, no hablan del mismo tema. Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan diferentes perspectivas. A esto se le conoce como evangelio sinóptico, que lanzan una mirada junta. Las mismas cosas que están en Mateo las tenemos en Marcos y las tenemos en Lucas, con excepción de Juan, que tiene otra temática. Pero cada evangelista presenta al Señor Jesucristo en una forma y escribe a un público y trata de una temática. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, ¿a quiénes escribe? ¿Cuál es el público a quien va dirigido Mateo? A los judíos. ¿Y cómo presenta al Señor Jesucristo? Como el rey de los judíos. El Evangelio de Marcos, ¿a quién escribe? A los romanos. ¿Y cómo presenta a nuestro Señor Jesucristo? Como un siervo. El Evangelio de Lucas, ¿a quién escribe? ¿A quién? A los griegos. ¿Y cómo presenta al Señor Jesucristo? Como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan, ¿a qué público escribe? A todo el mundo. ¿Y cómo presenta al Señor Jesucristo? Como el Hijo de Dios. Pero yo pensaba que era lo mismo en los evangelios. Y esos pasajes de cada evangelio hay que interpretarlo a la luz de su contexto, de su público. ¿Y bajo qué contexto cada evangelista presentó al Señor Jesucristo? Y así te vas por todos los libros de la Biblia. Cada uno tiene una temática en específico, igualmente que en el Antiguo Testamento. Tenemos profetas menores y profetas mayores. Tenemos profetas que son post-cautiverio y tenemos profetas que profetizaron pre al cautiverio de la nación judía. ¿Entiendes? Y vaya, hay que meterse en el estudio para poder identificar qué profeta corresponde a cada periodo, a cada tiempo. Entonces, es importante que podamos entender estos principios. Digamos, ¿cuál es la manera de aumentar nuestra fe? ¿Es por medio de qué? De la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando tú tengas problemas y dudas, ¿qué es lo que debes hacer? Ve a la Biblia, estudia la Biblia, lee la Biblia. Nos falta bastante, ¿verdad? Yo creo que esta lección ya estamos terminando, a ver. Su contenido, aquí lo tenemos. Alguien que nos ayude a leer mientras yo tomo un poquito de agua. Su contenido. No todos a la vez. ¿Alguien que lea? No miran, no ven. ¿Dónde? Ahí donde es su contenido. Su contenido. Es una Colección de colección. 66 libros dividida en dos partes. Antiguo Testamento de 39 libros. La ley, Génesis, Deuteronomio a Deuteronomio. Historia de Israel, Josué a Esther. Poesía, Job a Cantares. Profecía, Isaías a Malaquías. Y el Nuevo Testamento de 27 libros. Vida de Cristo. Los 4 evangelios. Crecimiento de la iglesia, Hechos. Enseñanza, las epístolas y profecía de Apocalipsis. ¿Qué tal? Pequeño resumen, ¿no? Sí. Tenemos la ley, Génesis, a Deuteronomio. Tenemos historia,
de Israel, de Josué a Esther. Este, Los libros poéticos, Job Cantares. y Cantares. Profecía, sí, a Cantares. Profecía, Isaías a Malaquías, Nuevo Testamento, tenemos 27 libros entonces, ¿no? La vida de Cristo, los 4 evangelios, crecimiento de la iglesia, libro de los hechos, enseñanza, las epístolas, se dividen en epístolas particulares y epístolas universales. A ver, ¿quién me dice 2 epístolas universales del Nuevo Testamento? La de Pedro. La de Pedro, ¿y cuál más? La de Juan. Y la de Santiago, porque las de Juan van dirigidas a alguien específico. Santiago, a los expatriados. Igualmente escribe Pedro, ¿no? Y Santiago. Y evidentemente un libro profético, y por eso es profético, no pretérito, cuidado con esto. No pretérito, sino profético, precisamente porque sus eventos están colocados en el futuro, aunque hay posiciones preteristas que dicen que ya toda la época, que yo he escuchado posiciones de las que dicen, ya afirman que el 95% de Apocalipsis ya se cumplió en el año 70. Con el general Tito, con la devastación de Israel, estos mayormente son amilenialistas que proponen esto, en su general, algunos son preteristas parciales, otros son preteristas completos, estos son los que afirman que el 95% de Apocalipsis ya es cumplido, es decir que, madre mía, estamos en plena tribulación, ahora mismo Satanás está atado, aunque un escritor, yo le dije la semana pasada, un erudito dice que a veces se le sale un dedito y hace alguna maldad en el mundo, alguna guerrecita en Ucrania, otra maldad en España, otro poquito en Venezuela, otro en Cuba. No, más bien la Biblia dice el libro, dice la Escritura que cuando vean a Satanás dirán, wow, este es el que engañaba a las naciones, claro. ¿Qué está haciendo Satanás ahora mismo? Engaña a las naciones. Todo el sistema geopolítico que tenemos hoy, ¿qué tú crees? Sí, los hombres están involucrados, pero Satanás tiene una parte esencial en eso. ¿Te recuerdas aquello que hemos dicho de que, bueno, Dios gobierna donde Satanás reina? ¿Satanás reina en este mundo hoy? Claro. Él es el príncipe de este mundo. Él reina en este mundo. Dice la Biblia que el mundo entero está debajo del maligno. ¿Quién controla la mayor parte de la economía y de los aspectos morales de este mundo? ¿Quién los controla? Satanás. ¿De dónde tú crees que sale todo esto de... bueno, voy a admitir esto porque hay que tener un poco de cuidado. Pero ¿dónde crees que sale todo este pensamiento liberal? ¿De dónde crees que sale? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Entienden? Pero aquí es donde aplicamos esta frase. Bueno, Dios gobierna aún donde Satanás reina. Este es el mundo que ha hecho nuestro Padre. Este mundo le pertenece a nuestro Dios. Y Él ha permitido y nos ha dado para que el ser humano viva en este mundo. Y es tan tremendo que hoy vemos el avance de alguna manera de la iglesia. Es importante que podamos entender la presencia de la iglesia hoy en el mundo. No pensemos que esto es desapercibido, no pensemos que la iglesia está, pero es como que no estuviera, no. El domingo estuvimos predicando un mensaje desafiante a la congregación acerca de predicar el Evangelio y decíamos que el poder está en el Evangelio, en la proclamación, que cuando el Señor dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las etnias, a todas las naciones, y esa autoridad que vimos que el Señor tenía sobre las enfermedades, sobre los demonios, toda la autoridad que el Señor nos las ha delegado, ¿por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos ejerciendo la autoridad de Dios en este mundo. Una de las cosas que son más importantes hoy en el mundo, hermano, es cuando tú y yo nos paramos y predicamos el Evangelio, porque dice la Biblia que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, de manera que cuando me cimento y predico la palabra del Señor, estoy ejerciendo de alguna manera un poder. Entonces, aquí tenemos la Biblia. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? ¿Qué hay que hacer? Pero lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Charlar. Congréguese en una iglesia donde enseñen fielmente la palabra de Dios. Alguien que lea Apocalipsis 1:3, vamos a leer. La Biblia debemos charlarla. Sí, Apocalipsis 1:3, ahí en tu Biblia.
¿Alguien que pueda leerlo fuerte, que lo consiga? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Tremendo. Guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Viste? Bienaventurado el que lee y qué más hace. Y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Sabes cuántas personas hay en el mundo? ¿Quién sabe? Eso es estadística básica. 8.000 millones. ¿Cuánto? 8.000 millones. 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos de esos 8.000 millones de personas crees tú que leen la Biblia? ¿O que la oyen? No sé cuántos serán el total del número de creyentes en el mundo, en total. ¿A cuánto llegamos? ¿A cuántos millones? Llegaríamos a 1,3% en el mundo. Eso es muy poco. De 8.000 millones de personas en el mundo. Yo creo que el texto es acertado, ¿no? Bienaventurados los que la leen y los que oyen la palabra que dice de esta profecía. Hemos aclarado que las expresiones y la guardan, es decir, la practican. Te recuerda que hemos explicado algunas cosas importantes para no descontextualizar los pasajes, ¿verdad? Hemos dicho, vamos a ver, bueno, sí, vamos a tiempo. Vamos a ver que tenemos diferentes expresiones en la Biblia para referirse a la Biblia. Por ejemplo, cuando en 2 Timoteo 3, 15 y 16 que dice toda la escritura, ¿se refiere solamente al libro de Timoteo? ¿A qué se está refiriendo? A toda la palabra del Señor. Ahorita vamos a ir al Salmo 19. Cuando entonces este pasaje dice, pero está siendo específico gramaticalmente de esta profecía, pero podemos limitarla solamente al libro de Apocalipsis, es decir, podemos decir nosotros que solamente los que leen el libro de Apocalipsis, los que oyen y leen la profecía de Apocalipsis son bienaventurados. ¿Podríamos decir eso? No. Podríamos tomar el texto y claramente enseñar de que bienaventurados los que oyen y leen y guardan la palabra de esta profecía. ¿Cuál profecía? Toda la Biblia tiene aplicación. Tenemos el permiso de darle toda la aplicación a la Escritura. Somos bienaventurados cuando el estar aquí, el hecho de estar aquí esta tarde estudiando la Biblia nos hace ¿qué? Bienaventurados. Muy bien. Charlarla, estudiarla. Está leyendo la Biblia diariamente. Anote en un cuaderno lo que usted aprende de sus lecturas diarias. Un buen lugar para comenzar es con el Evangelio de Juan. Seguir con el libro de Hechos, Primera de Juan y Romano. Esto es una buena guía. ¿Y por qué, pastor? Bueno, primero porque el Evangelio de Juan nos presenta uno de los temas más importantes desde Génesis a Apocalipsis. ¿Y cuál es el tema más importante desde Génesis a Apocalipsis? La salvación, la soteriología, el aspecto de la salvación, fundamental del Evangelio de Juan. El Evangelio de Hechos que nos sigue mostrando la historia de la iglesia, los puso en los fundamentos. Primera de Juan, ¿de qué nos habla? Vida cristiana. El creyente que anda en luz, que anda en verdad y que anda en comunión. Tres aspectos de la epístola de Juan. Y finalmente nos habla de doctrina. Romanos es uno de los libros con la carga doctrinal más profunda y más fuerte. ¿Qué más? Medita en ella. Luego vemos para meditar. Memorizarla. Hay que charlarla, hay que estudiarla, hay que meditar en ella, hay que memorizarla. Léala, hermano, léala. Lea ese enunciado. Memorizarla. Se asigna un versículo para memorizar en cada lección. Es muy importante cumplir con esta tarea, porque una vez que tenga el versículo memorizado, está guardado en su mente para usarlo en el futuro. Interesante. Venga, ¿será que hacemos un ejercicio? No te asustes. Pero si te pido ahora, no te lo voy a pedir, pero si te pediría en este momento que me dijeras un versículo bíblico. Sí. Vamos a ver, voluntario. ¿Me dirías un versículo bíblico que conoces? A ver, hermano Jesús. Josué 1:8. Muy bien. Nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que viene está, todo conforme a lo que viene está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien. Muy bien. Y el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas Seas valiente, no no temas. desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén.
Importante tener la escritura, hermana. Ustedes. Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. Jehová me ha dedicado paz para descansar. Entonces, completo. Muy bien. Yo me lo sé, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Ve? La importancia de memorizar la Biblia, de tener la escritura es importante, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué dice? Obedecerla. Resume en sus propias palabras el pensamiento de este versículo. ¿Qué dice Santiago 1:22? ¿Te recuerdas lo que dice? Dice que el que mira atentamente. Vamos a ir a Santiago 1:22. Santiago 1:22 en esta Biblia. ¿Alguien que pueda leer Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muy bien. No solamente oidores, sino Hacedores. hacedores de qué dice de la palabra. Date cuenta que es lo que decíamos hace un momento. La Biblia coloca más énfasis en que nosotros podamos aplicar la Biblia, a que podamos saber. De hecho, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. Mira, tú puedes saber todos los misterios, pero si no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Y recuerda que el capítulo anterior le estaba hablando a los que tenían dones espirituales. Él le estaba diciendo, ustedes tienen diferentes dones, ¿te recuerdas? Según la gracia que Dios ha repartido a cada uno. Úsese su don conforme a la medida de la fe que Dios le ha dado. Y hagan tal cosa, y hagan tal cosa. Y les ha dado una serie de dones. Pero le dice finalmente en el capítulo 12, yo les voy a mostrar a ustedes un camino mucho más excelente que este. ¿Y cuál es? Las preeminencias del amor. Podemos tener mucha teología, pero si yo no tengo amor, nada soy. Y no solamente eso, dice Pablo, de nada me sirve. ¿Sí lo ves? Entonces, hay un énfasis fundamental en practicar la Biblia. Está bien la Biblia en la mano, muy bien. Está bien la Biblia en la cabeza, está bien, eso está bien. Pero en el corazón, mucho mejor. Porque Dios quiere que la podamos practicar. Vamos a leerla todos ahí en nuestra Biblia. Este pasaje es tremendo, ¿no? Es de la capítulo 7, búscalo en tu Biblia. Vete para atrás. Esdras, Nehemías y Esther, lo tienes por ahí. Perdón. Sí, para atrás. Después del segundo libro de Crónicas, ¿sí? Este pasaje es maravilloso, Esdras 7:10. Mira lo que dice, porque Esdras, ¿qué dice? Había preparado su corazón para Impedir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñarle en Israel sus estatutos. ¿Y qué dice? Y decretos. ¿Te das cuenta? Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. ¿Te das cuenta de los procesos? Para incumplirla y para enseñarla. De hecho, hay otro pasaje que dice renglón tras renglón, pie a pie, letra a letra. No me recuerdo dónde está este pasaje. Creo que está aquí mismo cuando regresaron los cautivos de Babilonia, dice que ellos consiguieron el libro de la ley. ¿No? Sí, debe estar aquí en Esdras. Sí, debe estar en Esdras. Déjame ver si lo consigo. Era el copero, ¿no? Sí. Era el copero. Dice que cuando ellos tomaron la ley, dice que fueron renglón tras renglón. ¿Alguien si me puede ayudar a ubicar este versículo? Debe estar en Esdras. Ahí con el Google, ¿puedes ayudarme, Daniela, a conseguirlo? Coloca así en Google, renglón tras renglón, letra a letra, creo que dice, a ver si lo consigues primero que yo. Si no tenías la debe estar en Nehemías. ¿Qué dice? Isaías 28:13, no lo pongo. A ver, ¿qué dice? Lo leo, dice, y la palabra de Jehová fue mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, línea sobre línea,
Ese mismo. Un poquito ahí, otro poquito allá, a fin de que vayan y caigan de espalda, o sea, levantados de la No, mano. un pasaje parecido. Es parecido. De Isaías 28, 10, ¿tú crees? Ese es otro. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, en esa línea, un poquito allí y otro poquito allá. Sí, pero ya luego lo consigo. Creo que cuando ellos consiguen la ley, dice que comienzan a mirar y que cuando comenzaron ellos a fijarse en la ley, dice que su corazón comenzó a quebrantarse. Tremendo. Es decir, hace énfasis de la importancia que es cuando volvemos a las Escrituras, cuando nuestro corazón y nuestra mente viene de nuevo a la palabra del Señor, porque ella es la que tiene la capacidad de poder partir nuestra vida y partir nuestra salva. A ver, tenemos unos par de versículos importantes. Vamos a Mateo 24 y 35. Mateo 24, 35. Un pasaje muy conocido. Mateo 24, 35. Lo tenemos ahí. En la que leíamos antes, una versión internacional, Ajá. nos dice las cosas una y otra vez, renglón por renglón, con palabras tan simples. Ok. Ok. Muy bien, sí, hay otro en Nehemías, pero no recuerdo dónde está ahora mismo. Muy bien, Mateo 24, 35, muy importante este versículo. Mira lo que dice: el cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Las Pasarán. palabras no pasan. Pero mis palabras, ¿qué dice? No pasan. No pasarán. Interesante, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Puede pasar lo que tú quieras, pero lo único que no va a pasar es la palabra del Señor. Es decir, las palabras de Dios no pasarán por alto. Por eso es que este es el libro en el cual debemos afianzar nuestra fe. ¿Cómo podemos saber que somos salvos, tú y yo? Por lo que sentimos, por lo que una confesión supone. ¿Cómo tú y yo podemos tener garantía de que verdaderamente vamos al cielo? ¿Qué te da esa garantía? La palabra de Dios. ¿Por qué yo soy salvo? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo promete. ¿Soy salvo por lo que siento? No. No soy salvo por lo que siento. Entonces, ¿cómo llego a ser salvo? ¿O cómo puedo confiar en mi salvación? Yo no puedo confiar en mi salvación por lo que una forma denominacional dice, porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo confiar en mi salvación por cómo me sienta. Yo confío en mi salvación porque la misma Biblia me enseña claramente y explícitamente, dice la Biblia que Dios nos ha dado la salvación y dice, y Dios que no miente, eso está en Juan. Es decir, el Dios que no miente, Él ha dicho que cuando yo creo en Cristo Jesús, ¿qué voy a tener? Salvación. Ahora, si yo tengo duda en mi decisión, en fe en Cristo Jesús, entonces yo no puedo ser salvo. Como decían los hermanos el domingo, ¿cómo una persona llega a ser discípulo? Va por la calle y ¡pum! No, yo soy un discípulo. Así no funciona. Vimos las etapas fundamentales para la salvación. ¿Cuál es? Usted principalmente debe ¿qué? Depositar fe y creer en Cristo Jesús. Entonces, ese acto de arrepentimiento y fe es lo que entonces te da garantía de que tú puedes ser salvo. No hay otra forma. ¿Sí me entienden? Pero, ¿en qué descansamos? Bueno, que la Escritura dice, de cierto digo, Juan 5:24, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Entonces, en base a lo que la Escritura enseña, que lo dice el mismo Señor Jesucristo, entonces yo puedo creer que en base a eso, en el momento que he oído, he creído, ¿qué voy a tener? Vida eterna. No es lo que dijo el Papa, no es lo que dijo la confesión, ni tampoco lo que dijo la patrística. Es porque la autoridad de la Escritura me dice a mí que cuando yo coloco mi fe en Cristo, en ese momento, ¿qué pasa? ¿Soy salvo? ¿Bajo qué sistema teológico descanso? Bajo el que la Biblia dice. Por eso es cuando yo hablo con personas les digo, ¿por qué piensas que eres salvo? Y la persona me dice un montón de cosas. Pero si la persona no me dice lo que la Escritura dice, evidentemente una persona al comienzo no conoce la palabra del Señor, pero por lo menos la esencia básica necesita por lo menos entenderlo. La esencia básica. Entonces, ¿cómo podemos descansar? Es por lo que la palabra, mis hermanos de Dios, enseña y dice.
Yo no necesito, cuando yo comienzo, uno de los problemas que yo noto en muchas personas es que cuando comienzan a tener un montón de libros de lectura de otras personas, comienzan a distorsionar muchos de sus conceptos de la palabra del Señor y ya no es lo que el texto dice, ya no es lo que el texto bíblico dice, es lo que otra persona ha dicho. Ahí hay un gran problema. Porque esa otra persona probablemente se equivocó, pero la Biblia es infalible e inerrante. Ella no se va a equivocar nunca jamás. Sí entiende, ¿verdad? Importante que podamos ver. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué pasa? No pasarán. Ve conmigo a Proverbios 35. Y alguien que busque, para ya terminar, Salmos 19, 7 al 11. Primero vamos a leer Salmos, Proverbios 35, y luego vamos a leer Salmo 19, 7. Proverbios 35, si alguien lo tiene. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Muy bien, excelente versículo. Toda palabra de Dios, ¿qué es? Limpia. Madre mía, yo me quedo con ella. Por más que nos digan soloístas bíblicos, aconfesionalistas, no me importa. Yo sé que la palabra de Dios, ¿qué es? Limpia. Este es Proverbios 35. ¿Alguien trae para ya terminar, porque ya el tiempo se nos fue? Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ajá. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio y sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Muy bien, mira, date cuenta, haz un ejercicio conmigo, ve los nombres que se le da a la Biblia. Mira los nombres que se le da. La ley de Jehová, ¿cómo se le llama en esta primera sección? La ley de Jehová. ¿La ley de quién? De Jehová. Y si yo te pregunto, ¿qué es la ley de Jehová? La escritura. La palabra, toda la escritura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Luego mira cómo le llama. Los mandamientos de Jehová. No, el testimonio Ahí mismo. de Jehová, ¿qué dice? Es fiel. Esto es otra forma de poder expresar, de hablar, y ya vamos a llegar, a ver si nos da el tiempo para poder explicar un punto importante. Se le llama la ley, se le llama los testimonios, ¿verdad? Ya se pide tan sencillo. Y ahora, la ley, los testimonios, y ahora se le va a llamar, en un solo versículo, que le llaman los mandamientos de Jehová. Son rectos. Los preceptos también. Ahora se le va a llamar, ¿qué? Los preceptos de Jehová, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, 5 nombres. Son verdad, todos justos, deseables más que la miel, que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ello. En guardarlo, hay verdad. Por lo menos tenemos 5 o 6 sustantivos para hablar de la palabra de Jehová. La ley, los testimonios, los mandamientos, los juicios. Madre mía de pasaje. El precepto. Estos sustantivos todos están ¿dónde? ¿Dónde están todos estos sustantivos? En la palabra del Señor. Ahora, los pastores los podemos clasificar categóricamente, claro. Los testimonios de Jehová, claro, sus historias, sus plagas, su poder en Egipto, sus testimonios, su juicio, sus preceptos, hay mandamientos, hay preceptos. Y también sus dichos. Los dichos de Jehová, los proverbios, por ejemplo. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ya estamos la línea terminando. Tú sabes que luego, posteriormente en el Éxodo, vamos a tener leyes civiles, leyes humanitarias, un sinnúmero de leyes. ¿Saben que esos son más que una ampliación de lo que los 10 mandamientos han dicho?
Estoy estudiando con las niñas ahora mismo, estamos estudiando acerca de las leyes humanitarias con los extranjeros, tremendo. Anoche vimos dos categorías en Éxodo capítulo 23 acerca de el falso rumor y el falso testigo. Yo les decía, no es lo mismo el falso rumor el falso testigo. Pero pensemos un poco, el falso rumor y el falso testigo no son más que una ampliación de lo que en Éxodo 20 Dios ha dicho que es, no dirás qué, falsos testimonios. Entonces un falso rumor es una mentira, pero en una categoría. El falso testigo es una mentira, pero en otra categoría. ¿Pero qué son todos ellos? Mentirosos. Y yo creo que a eso se refiere Apocalipsis 21:8, cuando dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, y termina diciendo, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La Biblia, la palabra de Dios, inerrante, infalible para los que van a ver este video y nos escuchan. No hay otra fuente de autoridad, no importa que te llamen soloísta bíblico, podemos descansar en ese canon cerrado de 66 libros y la razón por la que podemos descansar es porque ha salido de Dios. Otros libros, bueno, podemos consultarlos, pero escúchame, no pueden ser nuestra fuente. Vamos a ser diestros en las escrituras, vamos a aprenderla, vamos a meditarla, vamos a charlarla, vamos a meditar en ella de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Es que no hay otra cosa. En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Este será como un árbol plantado junto a las corrientes, que junto a las aguas da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que todo lo que hace prosperará. Y termina diciendo, y no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, dice, y no se levantarán los impíos de la congregación de los justos. Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a continuar con esto. Posiblemente vamos a ver una película de la Biblia, del proceso de formación de la Biblia. Vamos a ver todo eso. Pendiente que la voy a anunciar, la vamos a ver aquí en San Isidro. Le dijimos que va a ser un domingo en la tarde. Vamos a verla de mucha bendición a propósito de este tiempo de enseñanza bíblica. Vamos a orar. ¿Ven? Señor, gracias te damos, Dios, por este tiempo de bendición que nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos, Señor, inclinar nuestro corazón a la Biblia. Ella, Señor, ha salido de ti. Los procesos históricos los has permitido. Y de estos procesos históricos has sacado cosas buenas. No los negamos, no negamos los procesos históricos. De paso, te agradecemos por esos procesos históricos, pero reconocemos que necesitamos, Señor, acercarnos más al libro, a tu Biblia, a tu palabra, a esa que nos has dejado. Gracias te damos por ella y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a entenderla con más sencillez. Ayúdanos a acercarnos más a la interpretación, a lo que tú quisiste decir, a lo más cercano de lo que esté. Es difícil, no es fácil, reconocemos nuestra incapacidad de entender ciertos aspectos de la Biblia. Reconocemos que somos humanos y que no entendemos, pero te pedimos que nos ayudes a que ella se convierta en nuestro árbitro, que ella se convierta en nuestra lámpara, en un lugar oscuro, como dice Pedro, que alumbra en un lugar oscuro. Gracias porque podemos descansar en tu bendita palabra. Ayúdanos a amarla, a practicarla, a tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Y te damos gracias por todo, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Estamos despedidos. Vamos a parar aquí el video.